tardes. Rumbo Libertad es una de las tantas ramificaciones de la resistencia venezolana. Nosotros no podemos, es bueno que nosotros quizás también apuntemos lo siguiente: absolutamente todos los que hoy conformamos la resistencia, y las cosas hay que decirlas como son, en algún momento de esta historia y de este camino creímos en que esa oposición era legítima, la apoyamos en algún momento, pertenecimos a algunas de las dirigencias de algunos partidos. En mi caso personal, yo siempre he sido de derecha, nunca he pertenecido ni a ninguno de esos partidos tradicionales, ni mucho menos a los nuevos partiditos políticos que no son más que una creación de este régimen para generaciones de relevos maquilladas, como es el caso de Guevara, Capriles, Leopoldo, Tintori y toda esa gente, porque bueno, pues la gente envejece y hay que reemplazarla de alguna manera. Y muchos de ellos no pertenecieron nunca a esos partidos tradicionales. Yo pertenecí, y no me importa decirlo, ya no, porque ya se encargó Ismael de volverlo chicharrón, pero en su momento, al único partido de derecha que ha tenido este país, que es el Movimiento de Integridad Nacional. Entonces, todos en algún momento pensamos que era necesario la unificación, unos al principio, después del golpe de Estado, otros en el transcurso de todos estos años, otros, como son los nuevos jóvenes, pensaron que estos partidos eran legítimos, y luego, a través de estos últimos 3 años, se dieron cuenta de lo que muchos de la vieja escuela, de los que veníamos desde el golpe de Estado y desde el golpe de Estado que dio Chávez a Venezuela en los 90, y por supuesto cuando él llegó a la presidencia y todo esto, que decíamos, ustedes no pueden creer en esos partidos políticos, esto es falso, todos ellos están vueltos en toda esta maraña, y se fueron apartados. Rumbo Libertad es un movimiento resistencia. Rumbo Libertad es un movimiento que fue fundado está fundado por Roderick Navarro y por Eduardo Vitar, que son 2 jóvenes venezolanos que han sido perseguidos, que han sido detenidos, que los han vuelto a soltar, y que en este momento se encuentran, no sé si ahorita están en Venezuela, no lo creo, pero que han estado en los últimos meses, como hemos estado muchos, abogando en los diferentes puntos de este planeta, y especialmente en Bruselas, en el Parlamento Europeo, abogando porque se entienda que la Mesa de la Unidad no nos representa y que Venezuela tiene como única salida la desobediencia civil. Han sido situaciones muy difíciles, y nosotros lo hemos dicho en otras oportunidades, han sido situaciones muy, pero muy controversiales y muy difíciles, porque nos hemos encontrado, hemos encontrado las dos paredes. La pared del grupo de la resistencia en estas organizaciones internacionales o en los parlamentos internacionales, que mostramos y que se muestra, como han hecho estos 2 muchachos, Roderick y Eduardo, que muestran la realidad venezolana, que hablan de qué es lo que realmente está pasando en Venezuela, de qué es lo que realmente, de cómo son las traiciones de la Mesa de la Unidad, que hay que ponerle fin al gobierno de Nicolás Maduro, pero que no se le puede poner fin a través de procesos electorales, que el único método es la desobediencia civil sostenida y generalizada. El desconocimiento, porque toda la resistencia lo que pasa es que toda la resistencia en general tiene 3 cosas que son en común. La primera, entender que estamos en dictadura, o varias cosas en común. La segunda, luchar por Venezuela sin ningún tipo de afiliación política más que lograr la libertad del país.
derrocar a un régimen genocida, narcotraficante, dictatorial, comunista y totalitario, como es el caso de Nicolás Maduro, pero que estamos hablando de los 18 años del chavismo. El desconocimiento, toda esta dirigencia de la Coordinadora Democrática transformada Mesa de la Unidad, y ahora creo que es 20 Venezuela, el desconocimiento de esa dirigencia que lo acabamos de ver el domingo, continúa arrodillada, alineada, negociando conjuntamente con el régimen, y que ha sido imposible salir del régimen por los vínculos tan estrechos que tiene la Mesa de la Unidad con el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, porque además todos están emparentados, todos tienen negocios. Imagínense, por ejemplo, Florido, primo de Delcy y de Jorge. Y además, durante casi una década hizo negocios con las universidades bolivarianas, en proveerles toda la comida que necesitaban los comedores universitarios. Esto en el estado Lara. Y luego, como no se pudo más, pues mudó a la compañía para Panamá, y lo conocen como el bachaquero de América, porque de paso hace negocio con el gobierno para traer comida hacia Venezuela. O sea, esto es un desastre. Por lo tanto, si él tenía negocios con el gobierno, él no podía ser diputado. Él tenía que renunciar a absolutamente todos los negocios y todas las relaciones que pudiera tener para poder ser diputado, porque había conflicto de intereses. Pero nadie en la Mesa de la Unidad dijo nada, ni nadie en el régimen dijo nada. Y ahora nos vamos a Cilia Flores. Cilia Flores tampoco puede ser diputado, porque Cilia Flores es primera dama y además funge como directora, fundadora, administradora, presidente de más de 15 organizaciones que están ligadas al Estado. O ella renunciaba a las 15 organizaciones más a la primera dama para ser diputado, o ella no era diputado. De paso, no había vivido en el Estado por no sé cuánto tiempo, por lo tanto su residencia ya no es Cojedes. Pero ¿qué hizo el señor Henry Ayuso? Se juramentó a Cilia Flores, y no solamente se juramentó, sino que le cayó a besos y le dijo cuánto piropo hermoso usted se le puede ocurrir y pasar por la cabeza. Entonces, la resistencia tiene esos puntos en común. Primero, que no vamos a salir de esto si no es a través de una desobediencia civil, con una lucha no violenta, con un desconocimiento del régimen y con la ayuda, por supuesto, de la comunidad internacional. Segundo, que desconocemos al gobierno de Nicolás Maduro por ser un gobierno totalitario, comunista, genocida, que ha violentado la Constitución y que ha violentado, por supuesto, todo el sentido de república del país, que estamos totalmente dominados por un solo poder, y que además tenemos una intervención internacional que hace peso, que es la situación con Cuba, que son los que toman muchas de las decisiones en el país. Lo otro es el desconocimiento de la dirigencia de la Mesa de la Unidad, porque nosotros también consideramos que toda su agenda política, más que ayudar al pueblo venezolano, funciona para proteger al régimen, conformando un vínculo muy fuerte, porque ambos quieren mantenerse en el poder y están demasiado enredados en toda esta situación que ellos no pueden dejar de protegerse unos a otros. Por lo tanto, estamos convencidos de que para poder salir del régimen hay que también salir de la dirigencia de la MUD. Entonces, es un grupo, Rumbo Libertad es un grupo que está trabajando y que está mostrando la verdadera cara de lo que es la dirigencia opositora en este país, o de la oposición, y por supuesto de las atrocidades que comete el gobierno venezolano. Y es por eso que es muy importante que los venezolanos apoyen a la resistencia y dejen de estar apoyando a la Mesa de la Unidad, que los está traicionando y que los volvió a traicionar el día domingo. Rumbo Libertad, como otras muchas cosas que ha hecho el Estado Táchira, que ha luchado tan duro y le han dado tan duro, y no solamente de ahora. Táchira siempre fue un estado abandonado por los gobiernos venezolanos, cuando Táchira es un estado que da mucho. Pero este movimiento Rumbo Libertad fue fundado precisamente en el estado Táchira como estandarte de lucha, fue en San Cristóbal, no tiene mucho tiempo, creo que tiene escasos
11 o 12 meses que fue fundado. Muy recientemente salió publicado cuáles eran sus expectativas, cuáles eran la forma en que ellos iban a trabajar. Hicieron un comunicado donde se mostraban cuáles eran sus principios, cuáles eran sus actividades, cuál iba a ser su rol en todo esto. Entonces, es bueno que se sepa que este es un movimiento de resistencia, cuyo estandarte es sencillamente unificar a la resistencia, utilizar el procedimiento de la lucha no violenta y la desobediencia civil como única estrategia para poder salir de este régimen, y desconocer a un sector opositor vinculado con el régimen que ha engañado, ha traicionado y se ha burlado del pueblo venezolano. Y vuelvo y repito, ellos todos estos movimientos de resistencia que han trabajado en el extranjero se han encontrado en fuerzas de choque. Por ejemplo, el Foro 2000. Había gente de la resistencia, había gente de Rumbo Libertad y había gente de Voluntad Popular haciendo lobby. Fíjense ustedes las incongruencias. En el Foro 2000 habíamos gente que no podemos apoyar procesos electorales, estamos en dictadura, llevamos 23 fraudes, esto no puede seguir así, y todas las explicaciones, y tenemos torturados, y a ellos solamente les preocupan sus representantes, pero nosotros tenemos más de 500 detenidos, nosotros tenemos más de 12.000 heridos en protesta, tenemos más de 1.000 muertos en protestas desde el 2002, más de 1.000 muertos en protestas. Esta gente llama a la protesta, se desaparece, aquí hay asesinato selectivo, aquí hay persecución, esta gente sapea, ha sapeado militares, ahí se ha dicho de todo. ¿Y qué estaba haciendo Voluntad Popular en el Foro 2000? Haciendo lobby, pidiéndole a la comunidad internacional que avalara las elecciones del domingo, porque era parte de la negociación y del proceso democrático que se estaba llevando en Venezuela rumbo a que podamos salir del desastre. Pero ayer, el mismo Del Vecchio, en la audiencia que le estaban haciendo en la Organización de Estados Americanos, decía que en Venezuela no había democracia, que en Venezuela habían torturados, que en Venezuela habían perseguidos, que habían exiliados, que no se podía creer en las instituciones del Estado, que el Consejo Nacional había cometido fraudes durante más de una década. Entonces, pero ya va. ¿Cómo hacemos esto? Porque hace una semana o cuando se produjo el Foro 2000, que mientras los grupos de resistencia, incluyendo Rumbo Libertad, se enfrentaban en choque con las estupideces que estaban diciendo la Mesa de la Unidad en sus representantes de Voluntad Popular, ayer Del Vecchio contradice todo lo que esta gente había dicho en Foro 2000 y pertenecen al mismo partido. Entonces ahí es donde se basa la resistencia. La resistencia está clara en que para poder salir de este régimen hay que salir de todos esos entes vinculantes que los protegen y que han convivido durante todo este tiempo, que se han aprovechado de la situación, que lo único que quieren es seguir en el poder. Y fíjense, son 18 años con los mismos. Nadie tumba a Henry Ayub, nadie saca a Capriles, o sea, son los mismos entes durante 18 años repitiendo como unos loros exactamente lo mismo, pero aquí no tenemos solución. Entonces, Rumbo Libertad es un grupo de resistencia conformado, juramentado, que nace en la ciudad de San Cristóbal aproximadamente hace un año, cuyos fundadores, repito, son Roderick Navarro, Eduardo Vitar, su eslogan, y si por ahí me está a lo mejor escuchando Roderico Eduardo, por favor me disculpan porque mi cabeza, pero creo que su eslogan es libertad o nada. Y ese tiene que ser el eslogan de todo el mundo. Patria soberana, libre, con democracia, libertad o nada, y desvincularse totalmente de todos aquellos entes o personas, sean del gobierno o no sean del gobierno, sean partidos políticos o no sean partidos políticos, deslindarse de cualquier persona o institución que de alguna manera haya actuado vinculante
y haya contribuido con que este régimen siga en el poder, asesinándonos y desangrando la patria como lo están haciendo. Eso es básicamente lo que es Rumbo Libertad. Está en este momento, estaban en Washington no hace unos días, siguen tratando de conseguir fondos también para continuar su labor. Como todos, repito, en algún momento creyeron, todos, y ustedes también, creyeron en que era posible esta recuperación a través de procesos democráticos y electorales, hasta que nos dimos cuenta de que todo era una burla y de que no hace falta que usted vaya a votar.